Bendiciones en Cristo. Revisando la galería de la fe, como se le llama al capítulo 11 del libro de los Hebreos, donde se narran las hazañas, los logros que muchos de aquellos ejemplares hijos y siervos y siervas de Dios lograron, todo por ser obedientes en la fe, por creer en la palabra que Dios les dio en su momento. Nos encontramos con que ellos, por no decir todos, en la mayoría de los casos, se vieron enfrentados a la disyuntiva de tener que abandonar aquel lugar de arraigo donde ellos tenían sus apegos, sus familiares, lo que hasta entonces conocían, pero en obediencia a esa palabra que les fue dada de parte de Dios. Ellos partieron, ellos dejaron lo que hasta entonces conocían, porque se estaban aferrando a la fe, a las promesas que les habían sido hechas. Como nos lo dice el versículo 1 de ese mismo capítulo, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es cuando en nosotros hay una convicción inquebrantable de que lo que creemos es una realidad que quizá no se haya materializado y que no sabemos en qué momento se vaya a materializar, pero que no por eso deja de ser una realidad y que no por eso deja de ser la verdad que debe guiar y que debe dirigir nuestras vidas. Me pongo a analizar al respecto lo que sucede hoy en día dentro de la iglesia cristiana, porque cuando escucho las predicaciones, cuando escucho las enseñanzas, en gran parte entiendo que están enfocados en muchos temas. He visto que es como muy predominante el tema del liderazgo, el tema de la excelencia, el tema del éxito, el tema de lograr muchas cosas en esta vida. No tratando con ello de despreciar o de obviar que como cristianos es cierto, debemos ser buenos, debemos ser los mejores, pero ese no es el meollo y ese no es el punto sobre el cual Cristo basó su enseñanza o su discipulado para su iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos estamos desenfocando, cuando estamos permitiendo que nuestros propios intereses o que nuestras propias ideas o las ideas de otras personas, que puede ser que bien intencionadas, pero ideas al fin y al cabo que no nacieron del corazón de Dios, nos estén desviando y nos estén apartando de lo más importante que debe ser para cada uno de nosotros, como lo fue en el caso de estas personas en aquellas oportunidades, por ejemplo, los que en el caso de Abraham y de su esposa Sara, que tenían que salir de Ur de los Caldeos, anduvieron peregrinando por mucho tiempo, les fueron hechas promesas de que heredarían la tierra que podían divisar, y sin embargo sabemos que peregrinaron ellos y todavía duró mucho tiempo para que el pueblo de Israel realmente pudiera tomar posesión de esos territorios. Pero ellos tenían muy claro de hacia dónde iban. Ahora mi pregunta y lo que nos debe interesar a nosotros hoy en día es: ¿tiene la iglesia de Cristo una claridad de hacia dónde va o de hacia dónde debe ir? ¿Está la iglesia de Cristo
yendo hacia donde tiene que ir o está distraída con un montón de enseñanzas que parecen muy buenas, con un montón de doctrinas, con un montón de movimientos que en muchos casos eh, parecen más de corte académico o de negocios. ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Es a eso a lo que Dios nos llamó? Yo tengo una urgencia y creo que viene de Dios, y es que la iglesia de Cristo, quienes nos llamamos cristianos, independientemente de hacia dónde vayas, independientemente de si cómo se llame eh, la comunidad cristiana donde pertenezcas, es que debemos estar enfocados en la segunda venida de Cristo. Hay muchos que incluso están cuestionando si hay una segunda venida de Cristo. Hay muchos que incluso están cuestionando si hay un rapto, es decir, un arrebatamiento de la iglesia por parte de Cristo. Ahora, si no hemos leído la Biblia y si estamos dependiendo de lo que los demás nos dicen, está bien. Puede ser, podríamos creer eso y podríamos creer un montón de otras cosas como lamentablemente ha sucedido en la historia. Pero si usted y yo somos responsables y si tomamos nuestro tiempo para meditar, para escudriñar la palabra de Dios, nos daremos cuenta que eso es tan cierto, más cierto que nosotros mismos, que es trascendental, que es inminente en la palabra de Dios, la segunda venida de Cristo por su iglesia, y que eso va a ocurrir en cualquier momento muy pronto, muy pronto. Pronto yo no sé cuándo es, porque eso solamente le compete al Padre. Pero tenemos que estar preparados y tenemos que volver a las bases, tenemos que volver a las sendas antiguas, tenemos que volver a la sencillez y a la pureza de la palabra de Dios. Este mensaje puede parecer un poco cacofónico o redundante, pero es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y seguiré proclamándolo mientras Él me dé fuerzas y me dé energía y me provea los medios para hacerlo. Iglesia de Cristo, enfoquémonos en lo más importante, no dejemos que cosas con apariencia de bondad, con apariencia de importancia, nos quiten la riqueza, nos quiten la atención de lo que realmente debe acaparar nuestra total atención, y es la segunda venida de Cristo, es estar apercibidos, es estar preparados. Muchos dicen, sí, es que bueno, tenemos que cambiar este mundo. Muchos lamentablemente han sido engañados y creen que es venir a alterar el sistema actual, que es venir a barrer con toda la corrupción que hay en la política, es venir a eliminar la injusticia social. No, señores, no se trata de esto. No se trata de eso. A nosotros Jesucristo no nos mandó a hacer eso. Estudien bien la palabra de Dios, sobre todo el Nuevo Testamento, y en ninguna parte verán que ni Jesucristo, ni el apóstol Pablo, ni ninguno de los apóstoles, ni ninguno de los fundadores de la iglesia, de ninguna forma, ya sea directa o tácita, nos incita siquiera a hacer eso, porque no se trata de eso. Ya hay un plan, ya hay una salvación y está definida y está en Cristo, y Cristo no vino aquí a cambiar los sistemas de este mundo. Cristo vino a darnos y a proponernos un mejor sistema y un mejor reino, y es el reino eterno suyo. Es hacia allí donde debemos enfocarnos. Olvidémonos de un montón de cosas pasajeras. Enfoquémonos hacia la vida eterna. Enfoquémonos por llevar el Evangelio de Cristo a aquellas vidas que todavía no lo conocen. Enfoquémonos por reavivar la palabra pura y santa de Dios. Enfoquémonos porque la iglesia de Cristo vuelva a las raíces, vuelva a la oración, vuelva al clamor, vuelva a la humildad, vuelva a la sencillez, y dejemos de lado tanta pedantería, tanto orgullo, tanta arrogancia y tantas tonterías que seguramente no proceden de Dios, y que más bien las hemos ido adoptando porque nos hemos descuidado y hemos dejado que otras enseñanzas nos estén afectando, nos estén
influenciando en vez de ser nosotros influenciados, en vez de ser nosotros dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo inquiete nuestros corazones y que meditemos seriamente en esta palabra, porque es necesario que usted y yo, es necesario que la Iglesia de Cristo, que aquellos que le amamos y creemos sinceramente en Él, nos preparemos y estemos con nuestra mirada puesta y cobrando ánimo también en su venida. Si es cierto que los tiempos son difíciles, es más cierto aún que con Él por la eternidad estaremos llenos de toda bendición y no tendremos falta de ningún bien. Una vez más, soy Raimundo López, un siervo de Dios, al servicio de cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharme y son bienvenidos a compartir este mensaje con aquellas personas que ustedes crean que pueden ser influenciadas, que pueden ser bendecidas y tocadas para la gloria y honra de Dios.